Estimadas y estimados agentes educativos, madres y padres comunitarios de la educación inicial, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fundación Universitaria Compensar, que se encuentran implementando el Diplomado para el Desarrollo de las Habilidades del siglo XXI en la primera infancia, les dan la bienvenida a esta actividad asincrónica en plataforma que consiste en la preparación del trabajo autónomo del módulo 1, observación de la práctica pedagógica en educación inicial. Esta actividad se desarrollará a través de tres grandes momentos. En el primer momento nos preguntaremos qué es la observación de la práctica pedagógica en educación inicial, por qué es importante observar la práctica pedagógica para la promoción del desarrollo de los niños y las niñas de la primera infancia. En un segundo momento nos preguntaremos cómo se realiza la observación de la práctica pedagógica en educación inicial, cómo planeamos la observación de la práctica pedagógica, qué instrumentos de registro necesitamos para hacerla, cómo hacemos la observación cuando ya estamos en el contexto de la práctica pedagógica. Y en un tercer momento nos referiremos brevemente al trabajo autónomo de registro y observación de la práctica pedagógica que ustedes desarrollarán en sus unidades de servicio con posterioridad a esta actividad que están desarrollando en el marco de la plataforma virtual del diplomado. Para comprender la anterior pregunta, para darle respuesta, en primera instancia es clave que establezcamos la diferencia entre ver y observar. Para eso nos podemos apoyar en la imagen que encontramos, en las dos imágenes que encontramos en la presentación. La imagen de arriba corresponde al ver, la imagen de abajo al observar. Miremos la imagen de arriba. Algo viene hacia nosotros, algo viene hacia nuestros ojos. Son los estímulos del entorno, es la información, los datos que nos aportan el entorno y que nuestros ojos, en tanto órganos sensoriales, recogen y transforman en información relevante para nuestro cerebro. Si ustedes lo quieren ver, es un acto pasivo. No vemos de manera deliberada. Siempre que estén funcionando nuestros órganos sensoriales, siempre que estén funcionando nuestros ojos, vamos a ver. No tenemos que hacer nada para ver. Podemos ir caminando por una vereda, podemos ir caminando hacia la plaza de mercado y podemos ir pensando en muchas cosas. Podemos estar preocupados por alguna situación, podemos estar planeando lo que vamos a hacer en la siguiente semana con nuestra familia y la información sensorial que entra a nuestros sentidos nos permite guiarnos en el camino. Vemos una piedra y nos quitamos, vemos un desnivel, lo saltamos, podemos encontrar un charco y podemos saltarnos para no mojarnos, y eso no significa que interrumpamos el diálogo interno que estamos llevando sobre esa situación que hemos vivido o sobre lo que quisiéramos hacer en unos días con nuestra familia. La información sensorial simplemente, ¿sí?, se está procesando, se está codificando y nosotros podemos estar en otro lugar con nuestra mente. Observar es distinto. Miremos la gráfica de abajo. En la observación, el sujeto, la persona, va hacia el entorno. En el observar, buscamos deliberadamente algo. Nuestra mente está allí. Intencionalmente nos acercamos a aquello que queremos observar. Cuando observamos, nos acercamos a algo que queremos comprender, que nos genera una pregunta, que nos puede aportar una transformación que es significativo para nosotros. Mientras que cuando vemos, recibimos estímulos del entorno que no necesariamente son significativos para nosotros. Cuando observamos, esos mismos estímulos se transforman en significado. Pero se transforman en significado porque deliberadamente decidimos poner atención en aquello que observamos. La diferencia entre ver y observar la podemos palpar mejor en la actitud que podemos tener frente a una película, por ejemplo. Muchas veces estamos aburridos, tenemos sueño y ponemos una película, ¿sí?, o ponemos una serie o ponemos un documental y simplemente lo vemos. Estamos pasivos, nos está cogiendo el sueño, en realidad no tenemos ganas de ver el final, simplemente los estímulos
que nos envía el televisor nos van agotando y nos permiten dormir. Somos pasivos, estamos viendo. Pero cuando observamos atentamente una película, una serie o un documental, vamos construyendo la trama, vamos identificando señales, vamos generando hipótesis. ¿Qué va a pasar con este personaje? ¿Este será bueno? ¿Este será malo? Anticipamos el desenlace. Vamos construyendo la película en la medida en que la vamos observando. Cuando observamos una película, estamos concentrados, estamos atentos, porque esperamos a través de la película aprender algo, comprender algo, ampliar el universo de significados con el cual ya contamos. La observación es un acto intencional de la persona. Solo observamos aquello que nos llama la atención. Podemos ir por allí caminando y viendo muchas cosas, pero las que observamos son pocas. Solo observamos aquello que reconocemos de valor. Aquello que reconocemos representa una posibilidad de transformación, de comprensión o aprendizaje para nosotros. Cuando observamos, miramos detalladamente. Observar significa descubrir muchas más cosas de las que vemos de manera inmediata. Si entendemos de ese modo la observación, observar la práctica pedagógica en educación inicial significa que las agentes educativas, madres y padres comunitarios de la educación inicial, llevan a cabo una acción deliberada, orientada a comprender su práctica pedagógica. Esa acción deliberada reconoce el valor pedagógico de las acciones que llevamos a cabo con los niños y las niñas. ¿Y qué significa ese valor pedagógico? ¿Cuál es el valor pedagógico que tiene la práctica, que tiene el trabajo cotidiano que realizamos con los niños y las niñas? Es que en esas acciones que llevamos a cabo, en esas acciones que implementamos para que las niñas y los niños se desarrollen, para que los niños y las niñas construyan la ciudadanía, para que los niños y las niñas ejerzan sus derechos, se encuentra la posibilidad de descifrarnos a nosotros mismos como agentes educativos, madres y padres comunitarios de la educación inicial. Eso significa que a través de la práctica pedagógica no solo aprenden las niñas y los niños, sino que también aprendemos nosotros de nosotros mismos. Observar la práctica pedagógica significa entonces que nosotros hacemos lectura de nuestras propias acciones. Y haciendo lectura de nuestras propias acciones, las enriquecemos, las transformamos, las ampliamos. Recordemos la metáfora del libro o de la película. La podemos ver miles de veces, ¿sí? Pero siempre vamos a encontrar algo nuevo. Lo mismo sucede con la práctica pedagógica en educación inicial. Nosotros la desarrollamos porque ya la comprendemos. Si no comprendiéramos lo que hacemos, no podríamos llevar a cabo nuestras acciones con los niños y las niñas. Sí, muy bien. Pero cuando observamos, podemos descubrir nuevas comprensiones. Podemos hacer nuevos aprendizajes. Podemos transformar las ideas que tenemos sobre el trabajo que realizamos con los niños y las niñas. Y de ese modo podemos realizarlo de una manera mucho más intencional, de una manera mucho más contextualizada y de una manera que nos permite enriquecernos como profesionales y como sujetos que también, como los niños y las niñas, participan en un proceso de desarrollo. Volvamos a la diferencia que existe entre ver y observar. Cuando vemos, simplemente recogemos información, la información más inmediata del entorno para resolver una situación momentánea. Vamos caminando, nos llega información de los posibles obstáculos que están presentes en nuestro entorno, los evadimos y listo. ¿Sí? Vamos a recoger otra información. El ver es momentáneo. Mientras que cuando observamos, como buscamos deliberadamente el objeto de nuestra observación, como nos acercamos a él, como buscamos detallarlo, como buscamos aprehenderlo, entonces la observación se realiza en varios momentos.
La observación implica mucho tiempo, como cuando vemos una obra de arte. Nadie ve una obra de arte solo de una pasada, de una ojeada, decimos. Cuando nos encontramos con una obra de arte, la miramos desde muchos ángulos, tratamos de descifrarla, la observamos detalladamente. Eso quiere decir que le dedicamos un tiempo amplio a la apreciación. Lo mismo sucede con un buen libro o con una buena película. Aquellas películas o aquellos libros que han sido significativos para nosotros, podemos leerlos una y otra vez. Eso quiere decir que utilizamos el tiempo, utilizamos mucho tiempo para volver sobre aquello que ya hemos observado, porque siempre podemos observarlo de una manera nueva. En el caso de la ciencia, por ejemplo, la construcción de teorías, la construcción de explicaciones, exige que haya muchas observaciones, que las observaciones sean detalladas, pero que además las observaciones se realicen en múltiples contextos, en contextos experimentales, en contextos naturales. El caso es que la observación implica muchos momentos, implica un tiempo amplio y por eso requiere del registro. Observar no significa que simplemente la experiencia queda en lo observado. De alguna manera tenemos que recuperar lo observado y traducirlo a signos, a imágenes, traducirlo a evidencias. ¿Para qué? Para que podamos volver sobre ello, para que podamos comparar, para que la nueva información que nos llega, los nuevos datos que podemos encontrar allí respecto del fenómeno que estamos estudiando, por ejemplo, en el caso de los científicos, o una nueva película que vemos, o un nuevo libro que leemos, nos permiten volver a ese libro que ya leímos o a esa película que ya observamos para verla desde otro ángulo. Por eso compramos libros, por eso compramos películas, porque esperamos que ese registro nos permita volver siempre que queramos a hacer una nueva observación. Eso es una bitácora para la observación de la práctica pedagógica en educación inicial. Es un instrumento de registro que permite que las experiencias de promoción del desarrollo que llevamos a cabo con los niños y las niñas queden consignadas, queden evidenciadas, se conviertan en objetos sobre los cuales podemos volver una y otra vez para aprender sobre ellas, para reflexionar sobre ellas. Pensemos, por ejemplo, en la bitácora que utilizaban los navegantes. Los navegantes emprendían sus viajes y detallaban, consignaban todo aquello que sucedía. Mientras estaban en la tormenta, estaban dando respuesta a la situación que arriesgaba el viaje. Pero una vez terminaba la tormenta, consignaban, es decir, convertían en objeto, convertían en cosa la experiencia de observación. Y finalmente la bitácora les permitía tener toda la historia de lo sucedido durante el viaje. Y entonces las bitácoras se pueden comparar con las bitácoras de otros navegantes para comprender si estamos frente a una nueva tierra, para comprender cuáles son los fenómenos a los que nos exponemos en una determinada zona del mar, para construir conocimiento. La bitácora entonces nos permite registrar la información, pero además nos permite registrar esa información de tal manera que podamos ver el modo en que transcurren los fenómenos, en que transcurren los sucesos, el modo en que los sucesos se transforman. La bitácora entonces es un instrumento que nos va a permitir reflexionar sobre las experiencias de observación que llevamos a cabo. ¿Cuáles son las características de una bitácora de la práctica pedagógica en educación inicial? Son fundamentalmente tres las características de este instrumento, de este apoyo para la observación. En primer lugar, una bitácora tiene siempre presente, siempre nos pone en perspectiva que la observación está animada por una pregunta. Hay algo que queremos saber, hay algo que queremos comprender. No observamos de manera espontánea. Observamos porque tenemos una intención.
Observamos porque hay algo en lo que nos queremos adentrar, porque hay algo que queremos resolver, porque hay algo de lo que queremos aprender o porque hay algo que queremos transformar. Y para eso tenemos una pregunta. En segundo lugar, una bitácora para el registro de la práctica pedagógica en la educación inicial nos permite ordenar lo que registramos en el tiempo. Nos permite construir una memoria. Nos permite ver cómo es que la práctica se ha venido desarrollando a través del tiempo. Volvamos nuevamente a nuestra historia del navegante. El navegante puede reconstruir todo lo sucedido desde que zarpó en su tierra hasta que llegó a otro puerto. La bitácora nos permite ordenar los sucesos. ¿Y por qué es importante el orden de los sucesos? Para poder entender las transformaciones que tienen lugar con el tiempo. Los sucesos se encuentran conectados. Lo que hacemos hoy es el precedente de lo que vamos a poder hacer mañana. Y no podríamos comprender lo que hicimos mañana si no tenemos el registro de lo que hoy sucedió. Entonces, una bitácora nos permite ordenar la experiencia. Nos permite registrar la experiencia como si fuera una memoria, como si fuera una historia. Pero además la bitácora nos permite, en su conjunto, cuando tenemos un gran conjunto de experiencias registradas, cuando tenemos un gran conjunto de sucesos registrados, cuando tenemos un gran conjunto de datos, si ustedes lo quieren, registrados, nos permite dar respuesta a la pregunta que animó la observación. Recuerden cómo opera la ciencia. En la ciencia no hacemos una sola observación, hacemos muchas observaciones. Observamos un fenómeno de manera permanente, de manera recurrente. Lo mismo hacemos en la práctica pedagógica. Nos observamos una y otra vez, con una intención de aprendizaje, con una intención de comprensión. Y la bitácora de la práctica pedagógica nos permite que todas esas observaciones que hacemos, en algún momento, las podamos comprender en su conjunto, las podamos comprender en su interdependencia, las podamos comprender en su secuencia, las podamos comprender como se comprende una historia, como se comprende una novela, como se comprende una película. No podemos comprender el final de la película sin tener en perspectiva el comienzo. Lo mismo sucede en la práctica pedagógica. No podemos comprender el hoy de nuestra práctica si no reconocemos cuál fue el ayer de nuestra práctica. Entonces la bitácora nos permite finalmente darle una respuesta a la pregunta que tenemos, a la intención de aprendizaje que tenemos, pero a través de muchos datos, a través de muchos registros que son sistemáticos, que se han recogido juiciosamente. La bitácora nos permite ordenar los registros, nos permite juntar los registros, y esos registros juntos son muy importantes para poder comprender lo que hacemos, para poder reflexionar sobre lo que hacemos. En muchos contextos de la educación se habla de la importancia de la reflexión pedagógica para la transformación de las prácticas. Y sí, es cierto, la reflexión es fundamental para la transformación de las prácticas. No aprendemos solo porque tengamos experiencias. Aprendemos porque reflexionamos sobre las experiencias que tenemos. Pero además no podemos reflexionar si esas experiencias no están vivas. Y la manera de hacer que estén vivas es recuperando su memoria, registrando esas experiencias. La bitácora entonces nos permite contar con un material sobre el cual hacemos la reflexión. La reflexión no la hacemos en abstracto. La reflexión no la hacemos sin contar con datos. La reflexión la hacemos a través de información. La hacemos a través de datos. La hacemos a través de registros. Entonces la bitácora de la práctica pedagógica
nos permite contar con la información clave que necesitamos para dar respuesta a las preguntas que tenemos sobre nuestra propia práctica pedagógica. ¿Cómo se realiza ahora la observación de la práctica pedagógica? Hemos dado ya algunos elementos en la descripción de la bitácora de la práctica pedagógica, pero ahora vamos a precisarlos mucho más. Pasemos ahora a la estructura de una bitácora para la observación de la práctica pedagógica. Ya hemos visto cuáles son los usos, cuáles son las intenciones de una bitácora para el registro de las observaciones que realizamos de nuestra práctica pedagógica. Veamos ahora entonces cuál es la estructura de esa bitácora. En primer lugar, una bitácora tiene unos datos iniciales de la persona que observa y de la fecha de observación. Es muy importante registrar quién observa. Por ejemplo, puede suceder que yo me observe a mí mismo. Yo quiero observar mi propia práctica pedagógica. Muy bien. A través de mi propia práctica pedagógica puedo responder las preguntas que yo tengo sobre el trabajo que realizo con las niñas y los niños. Está muy bien. Pero puede suceder que también pueda observar la práctica pedagógica de otra persona. Entonces hay una compañera o un compañero que lleva a cabo unas acciones que para mí son muy interesantes con las niñas y los niños y de las cuales quisiera aprender. Entonces voy a observar la práctica pedagógica de otra compañera, pero yo soy el observador. O también puede suceder que una compañera esté interesada en mi práctica pedagógica. En ese caso yo no sería el observador, sino que la observadora sería la persona que está interesada en registrar mi práctica pedagógica. Registramos, como lo decía anteriormente, la fecha de la observación también. ¿Por qué? Porque a través de la fecha de la observación podemos ordenar los registros. Podemos tener la línea de tiempo de todos los registros. Una línea de tiempo es la secuencialidad, digamos, de las observaciones, ¿cómo decirlo? Podemos apreciar el modo en que las situaciones se van transformando, las situaciones se van sucediendo mejor. Recuerden que el registro de observación nos permite ordenar una memoria también. Entonces, para poder tener esa memoria con la mayor fidelidad posible, tenemos que registrar la fecha de la observación. Entonces tenemos una primera sección en la bitácora que tiene los datos iniciales de quien lleva a cabo la observación y de la fecha de observación. Y luego tenemos el registro de observación. ¿Qué es el registro de observación? Es el espacio en el cual vamos a registrar, valga la redundancia, los diferentes aspectos de la práctica pedagógica que estamos observando. ¿Qué registramos allí? En primer lugar, ¿cuál es la situación, experiencia o momento que observamos? Recuerden que la observación de la práctica pedagógica es intencional. No observamos cualquier cosa, observamos lo que nos llama la atención. Por ejemplo, si yo dijera, yo fuera a alguno de sus territorios y quisiera conocer sus territorios y les dijera, llévenme por favor, llévame al lugar más bello que hay en tu ciudad o en tu vereda o en tu zona, en tu territorio, tú me dirías, vamos a observarlo desde allí. Es decir, que solo desde una determinada situación, solo en un determinado contexto, yo puedo apreciar, observar lo bello que hay en sus territorios. No desde cualquier lugar lo puedo observar. Lo mismo sucede en la práctica pedagógica. Lo que vamos a observar tiene lugar en un contexto o en una situación. Por ejemplo, allí ustedes lo encuentran ejemplificado en la hora del cuento. En la hora del cuento es donde yo voy a hacer mi observación, porque allí voy a encontrar aquello que quiero observar.
Pensemos en las personas a quienes les gusta observar a los animales en, em, en parques naturales o en reservas forestales. Si yo quiero observar pájaros, tengo que ir a una reserva forestal. Solo allí voy a encontrar lo que quiero observar. Lo mismo sucede con la práctica pedagógica. Tengo que definir cuál es la situación, la experiencia o el momento en el que voy a llevar a cabo la observación. Nuevamente aquí, la hora del cuento. En segundo lugar, defino o tengo en perspectiva o me recuerdo constantemente la pregunta o la intención que nos lleva a observar. Nuevamente, la observación es un acto intencional. No vamos a observar porque sí. Observamos porque queremos leer una situación y aprender de ella. Observamos porque queremos comprender algo. Y entonces es muy importante que en nuestro registro de observación tengamos en perspectiva, como una especie de recuerdo, como una nota que ponemos allí que nos recuerda qué es lo importante, que anotemos allí cuál es la pregunta que nos anima a observar. En este caso, por ejemplo, que es la pregunta que corresponde al módulo 1 del proceso de formación, que se enseña y que se aprende en educación inicial. El trabajo autónomo que ustedes van a realizar con los niños y las niñas, en el que van a observar su práctica pedagógica, busca explorar esa pregunta, busca responder esa pregunta, que se enseña y que se aprende en la educación inicial. Luego de que hemos definido nuestra situación, o la experiencia o el momento en el que vamos a observar, y tenemos clara la pregunta que nos lleva a observar, entramos en el registro fotográfico de la observación. Pero para hacer el registro fotográfico de la observación, en primer lugar tenemos que definir los focos de la observación. ¿Qué es un foco de observación? Un foco de observación es que el fenómeno que queremos observar tiene muchos ángulos. Lo podemos apreciar en múltiples aspectos. En realidad las cosas no se nos muestran con una sola cara, tienen muchas caras. Entonces, si yo quiero ver aves, volvamos al ejemplo de las aves, voy a ver aves de múltiples colores, amarillas, rojas, ¿sí? Verdes, pero también puedo ver aves de múltiple tamaño, pequeñas, colibríes, grandes, depredadores, ¿sí? Entonces yo tengo que saber qué es lo que voy a observar. Hoy voy a observar colibríes. También voy a observar aves depredadoras y también voy a observar aves domésticas. Ese es mi foco de observación. Tal vez otro día observe otras aves. El foco de observación entonces nos permite observar el fenómeno, la práctica en este caso, el asunto, el suceso que queremos registrar en sus múltiples manifestaciones. Pongamos ahora un ejemplo de observación en sus territorios. Nuevamente volvamos al sitio más bello que haya en sus territorios. El sitio más bello es la cascada, la Chorrera, una cascada que queda, creo que en el Huila, la Chorrera, ¿sí? Vamos a la Chorrera, es el sitio más bello. Y cuando esté en la Chorrera, ustedes me van a decir, fíjate en esto, fíjate en aquello, observa esto. Me van a decir muchas cosas. Mira dónde empieza la caída de agua. Mira cómo la vegetación que hay alrededor. Mira, y ustedes me contarán todas las maravillas que hay en esa cascada. O en cualquier otro sitio. En una laguna. O en el mar. Y ustedes van guiando mi observación. ¿Cómo van guiando mi observación? Mostrándome aquello que debo observar para poder responder a la pregunta
de qué es lo más bello que hay en sus territorios. Lo mismo sucede en nuestra práctica pedagógica. Tenemos que definir unos focos de observación. Entonces, si nuestra pregunta es, ¿qué se enseña y qué se aprende en la educación inicial? Definamos 3 focos de observación. Si yo quiero saber qué se enseña y qué se aprende en educación inicial, ¿en qué tengo que poner el ojo? ¿Dónde tengo que poner la mirada? Y vamos a decir que tenemos 3 focos de observación, podemos tener más. Vamos a decir que tenemos 3. Vamos a poner el foco en las cosas que se aprenden en la educación inicial. Muy bien, ¿sí? Para responder a la pregunta de qué se enseña y qué se aprende en la educación inicial, hay cosas que se aprenden en la educación inicial. Por ejemplo, en la educación inicial, los niños y las niñas aprenden a relacionarse entre sí. Muy bien, ese es un foco. Siempre que los niños y las niñas estén aprendiendo algo propio de la educación inicial, allí tomaré una foto o allí realizaré un registro. Puedo tener otro foco. Las formas en que se aprende en la educación inicial. También entonces puedo decir que en el momento en que vea las formas propias del aprendizaje en la educación inicial, allí tomaré un registro fotográfico o realizaré un escrito. Por ejemplo, cuando los niños y las niñas están en el marco de las actividades rectoras. ¿Cómo aprenden los niños? Las formas en que se aprende en la educación inicial. Y entonces tomo un registro de los niños y las niñas jugando. Y puedo tener otro foco de observación. Lo que hacen las niñas y los niños para aprender en la educación inicial. Ya tengo entonces lo que se aprende, ¿sí? El objeto de aprendizaje. Tengo la forma en la que se aprende y tengo lo que hacen los niños y las niñas para aprender. Entonces puedo ver que los niños hacen preguntas, que los niños hacen narraciones, que los niños y las niñas hacen dibujos. ¿Cuáles son las acciones que los niños y las niñas llevan a cabo para construir su aprendizaje? Esos 3 focos nos van a permitir responder a la pregunta de qué se enseña y qué se aprende en educación inicial. Es muy clave esto. El fenómeno que observamos tiene muchas perspectivas. Así como cuando nosotros tomamos fotos con el celular, buscamos tomar la foto desde múltiples perspectivas. Por ejemplo, cuando tomamos una foto a nuestros hijos o a nuestras hijas. Les tomamos una foto cuando están jugando, les tomamos una foto cuando están estudiando, les tomamos una foto en la reunión familiar, les tomamos una foto cuando están con sus otros amigos o amigas. Observar significa poder ver lo que observamos desde múltiples perspectivas. Y para eso definimos unos focos de observación. Nuevamente en este caso, los focos de observación para poder responder a la pregunta de qué se enseña y qué se aprende en la educación inicial son las cosas que se aprenden en la educación inicial, las formas en que se aprende en la educación inicial y lo que hacen los niños y las niñas para aprender en la educación inicial. Una vez tengo definido el foco de observación, entonces encuentro un área de registro. Esta es el área de registro. ¿Qué pasa en el área de registro? En el área de registro yo voy a aportar la información, las evidencias, las señales que dan respuesta a mi pregunta. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer a través de un registro fotográfico? ¿O lo puedo hacer a través de una descripción? A través de una descripción que elaboro con la escritura. También lo puedo hacer, por ejemplo, a través de un archivo de audio y luego lo puedo transcribir. Hay muchas maneras de hacerlo. Pero lo importante es que nos quede el registro. Esta es la parte más importante de la bitácora. Aquí es donde queda nuestro registro.
¿Cómo hacemos nuestro registro? Recuerden que la observación tiene lugar en la práctica pedagógica, mientras interactuamos con las niñas y los niños. No dejamos de interactuar para hacer el registro. Entonces, si nosotros tenemos un registro fotográfico, queremos hacer un registro fotográfico, podemos apoyarnos en una compañera o en un compañero. Y entonces podemos hacer un acuerdo. Cada vez que yo te guiñe el ojo o cada vez que yo te señale con el dedo, tú me tomas una foto. Y nuestro compañero o nuestra compañera nos dice, vale, vamos a hacerlo. Y entonces estoy en la situación, en la experiencia que definí observar, la hora del cuento. Tengo en perspectiva que lo que quiero responder es lo que se enseña y lo que se aprende en educación inicial y que tengo 3 focos de observación. Las cosas que se aprenden, las formas en que se aprende y lo que hacen las niñas y los niños para aprender en la educación inicial. Y estoy en la hora del cuento y empiezo a narrar el cuento. Y entonces mientras narro el cuento y capturo la atención de los niños y las niñas, me doy cuenta de que esa es la forma en que se aprende en la educación inicial. Y entonces le guiño el ojo o le señalo a mi compañera o a mi compañero sin interrumpir la acción para que tome la fotografía. Muy bien. Pero miren que la observación es mía, no es de mi compañero, él simplemente acciona la cámara, pero soy yo el que está observando mentalmente la práctica. Ay, mientras estoy narrando digo, claro, este es el modo en que se aprende, la forma en que se aprende en la educación inicial. Y le hago la señal a mi compañero o a mi compañera. Y sigo con mi cuento. Y los niños están capturados en el cuento. Y de repente uno de los niños y de las niñas empieza a contar lo que sucede en su familia a causa del cuento que narramos, que estamos narrando. Y él nos cuenta las situaciones que suceden en su casa. Y mientras cuenta las situaciones que suceden en su casa, yo le pido a mi compañero o a mi compañera que nuevamente tome una foto. Porque a través de esa acción yo me doy cuenta de las cosas que se aprenden en la educación inicial. El niño y la niña está aprendiendo a reflexionar sobre lo que le sucede en su vida cotidiana. El cuento le permite reflexionar, le lleva a preguntarse sobre lo que sucede en su contexto de desarrollo. Muy bien, y sigo con mi cuento. Y en algún momento los niños y las niñas quieren representar el cuento. Me invitan a que actuemos el cuento. Nos invitan a todos a quienes estamos allí en la hora del cuento a disfrazarnos, a pintarnos, a dibujar el cuento. Y entonces le señalo a mi compañera, cuando los niños estén pintando o me estén disfrazando o yo los esté disfrazando a ellos o entre todos nos estemos disfrazando, le pido que tome la fotografía. Porque esa acción muestra lo que hacen las niñas y los niños para aprender en la educación inicial. Porque se expresan, porque juegan, porque se disfrazan, porque dibujan, porque utilizan múltiples lenguajes expresivos. Y de esa manera construyo mi registro. Bueno, ¿y qué pasa si no cuento con alguien que me pueda ayudar a hacer la observación? A hacer el registro. No hay problema. Lo que podemos hacer es construir el registro una vez hayamos terminado la situación. Volvamos sobre la metáfora del navegante. El navegante primero vive la situación y luego la registra. Lo mismo pasa aquí. Podemos estar en la hora del cuento, pero como tengo mi atención, una parte de mi atención está con los niños y las niñas, pero otra parte de mi atención está en lo que quiero observar. Entonces, una vez termine, mientras está transcurriendo la situación, me doy cuenta que algo es importante. Pero sigo trabajando con los niños y las niñas. Y una vez termine mi actividad, me retiro un momento y me tomo 5 minutos para describir esas situaciones que fueron significativas, para escribirlas. Escribirlas significa narrarlas. Narrarlas quiere decir
que las contamos. Fulanito hizo aquello, sutanito hizo esto, ¿sí? Comenzamos de esta manera, nos fuimos haciendo tales preguntas, finalmente los niños decidieron esto, contamos la situación tal y como sucedió. Podemos hacer una pequeña narración, ¿sí? Muy, muy pequeña, de un párrafo que nos permita decir cuál fue la situación que vivimos y que nosotros relacionamos con el foco de observación. Muy bien. Una vez tengamos las fotos y las situaciones que hayamos vivido y estén registradas, ¿sí? La bitácora nos permite reflexionar sobre lo registrado. La bitácora nos permite dar una respuesta o señalar o describir el aprendizaje que nos aporta lo observado cuando reflexionamos sobre ello. Entonces, una vez que hayamos construido nuestro registro, lo miramos a la luz de la pregunta sobre lo que se enseña y se aprende en la educación inicial y nos aventuramos a dar una respuesta inspirada en el registro. Lo que se enseña y se aprende en la educación inicial tiene que ver con las actividades rectoras, con la posibilidad que tienen las niñas y los niños de participar, de hablar libremente, de contarnos sus experiencias cotidianas. Lo que se aprende y lo que se enseña en la educación inicial, ¿sí? Tiene que ver con que los niños y las niñas aprendan a quererse a sí mismos, aprendan a ganar confianza en ellos mismos, aprendan a construir vínculos afectivos con otros. Muy bien. De esa manera entonces construimos nuestro registro de observación. Pasemos ahora entonces al trabajo autónomo de observación de la práctica pedagógica. ¿Cómo se desarrolla entonces la experiencia de observación? Primero tengamos en perspectiva dónde observar. Observamos la práctica pedagógica en situaciones cotidianas del trabajo que realizamos con los niños y las niñas. No tiene sentido que estructuremos situaciones especiales para la observación, es decir, situaciones que solo se llevan a cabo para la observación que vamos a hacer. Eso sería equivalente a que cuando yo les digo a ustedes, llévenme a los sitios más bellos de su municipio o al sitio más bello de su municipio o de su contexto, ustedes crearán un entorno artificial solo para que yo vaya y observe, pero que ese entorno artificial no esté presente cuando no hay un observador. Imagínense que yo quiero ir a ver lo más bello de su municipio y ustedes hacen un montaje que solo está ahí para que yo vaya y lo vea y después se desmonta cuando yo me voy. No tiene mucho sentido eso. Eso quiere decir que no se puede hacer una experiencia significativa o no se puede hacer una actividad interesante, llamativa, significativa para los niños y las niñas y que esa actividad sea el contexto de la observación. No quiere decir eso. Quiere decir que si llevamos a cabo una situación retadora, llamativa, interesante, acogedora, innovadora, creativa para los niños y las niñas, lo hacemos para promover el desarrollo de los niños y las niñas, no para hacer una observación de la práctica pedagógica. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando vamos a muchos de sus contextos o cuando estamos en muchos de sus territorios, nos podemos encontrar con fechas especiales. Por ejemplo, el carnaval de blancos y negros en Nariño, en Pasto. Y entonces, ¿qué es lo más bello que hay en Pasto o lo más llamativo que hay en Pasto? El carnaval de blancos y negros. No está presente todo el tiempo en la ciudad. Está presente solo al comienzo del año, pero es lo más bello que hay, o a algunas personas pueden considerarlo lo más bello, lo más representativo culturalmente de la ciudad. Muy bien,
Entonces es algo que hace parte de la cotidianidad de la ciudad, pero que no es permanente y que no se estructura para la observación de alguien que viene afuera. Lo mismo sucede aquí. Podemos llevar a cabo una salida pedagógica con los niños y las niñas y podemos observar en el contexto de la salida. Pero la salida la diseñamos y la llevamos a cabo para los niños y las niñas, para el aprendizaje de los niños y las niñas, y no para la observación de la práctica pedagógica. En segundo lugar, tenemos la intención del registro. Tenemos una pregunta que orienta el registro. Nuevamente en este caso, en el caso de la actividad que queremos desarrollar en el marco del módulo 1, la pregunta es, por aquello que se aprende, se enseña, perdón, y se aprende en la educación inicial. ¿Y de dónde vamos a registrar? Para eso entonces tenemos que construir la bitácora de observación. La bitácora de observación es el instrumento que nos va a permitir juntar las evidencias, manejar sistemáticamente las evidencias a través de las cuales observamos la práctica pedagógica. Ustedes van a encontrar en la plataforma virtual, anexo al trabajo asincrónico que están haciendo en la plataforma, van a encontrar un archivo que les puede servir de base para construir la bitácora de observación. Es un archivo muy sencillo y ustedes lo van a poder diligenciar pues, con los datos y los aspectos que son propios del trabajo que ustedes van a realizar en la observación de la práctica pedagógica en su tiempo autónomo. ¿Cuándo registramos? Esto es muy importante. Nosotros tomamos las evidencias mientras estamos en la práctica, en el trabajo con los niños y las niñas. Podemos tomar muchas fotografías o en el día podemos hacer muchas descripciones, muchas narraciones. Podemos contar muchas de las situaciones que vivimos con los niños y las niñas. Pero ese todavía no es el registro. Esas son las evidencias que estamos reuniendo. Pero hacer el registro significa que si tenemos 20 fotografías, decidimos cuáles de esas fotografías representan en mayor medida lo que estamos buscando, lo que quisimos observar, lo que queremos responder, lo que queremos saber, aquello que queremos aprender. Entonces, en realidad, el registro consiste en tomar las evidencias que para nosotros representan la posibilidad de responder en mayor medida la pregunta que estamos abordando y desde la cual estamos haciendo el registro. Si tenemos 10 situaciones descritas, hemos descrito 10 situaciones, hemos tomado notas y hemos anotado en nuestros cuadernos muchas de las situaciones que vivimos con los niños y las niñas. Esa es la evidencia, pero no es el registro. El registro lo construimos cuando decimos, esta nota se relaciona con este foco de observación. Esta nota se relaciona con este otro foco de observación. Y a través de esas notas entonces, ¿sí?, estructuramos el registro. ¿Qué significa eso? Que podemos tomar muchas evidencias, pero no todas pasan al registro. El registro es definitivo. Pensemos, por ejemplo, como cuando hacemos una carta, un correo, o cuando le comunicamos algo a alguien, que no sea a través del WhatsApp, sino queremos hacerle un escrito a una persona muy querida. No a través de aplicaciones de mensajería instantánea, sino queremos dejar algo que perdure en el tiempo. Entonces hacemos un primer borrador, expresamos nuestros sentimientos,
pero no nos gusta. Entonces volvemos y hacemos otro, y volvemos y hacemos otro, y nos nutrimos de muchas ideas, y nos nutrimos de muchas formas de expresión, y lo que queda al final es el resultado de muchos ensayos que hemos hecho para expresar algo que queremos que sea único. Lo mismo sucede con el registro. Podemos tener muchas fotografías y muchas descripciones. Al final, hacer el registro significa decir, estas 3 o estas 5 fotografías son las que mejor ejemplifican lo que queremos saber. Y entonces las incluimos en nuestro registro. O estas 2 descripciones, o estas 4 descripciones que he hecho, son las que mejor muestran, ¿sí?, los focos de observación y los que mejor nos permiten responder a la pregunta que orienta la observación, que es lo que se enseña y se aprende en la educación inicial. Muy bien. Finalmente, tenemos que hacer un proceso de interpretación. No solo registramos la evidencia, sino que también nos preguntamos cómo esa evidencia nos permite responder a la pregunta que estamos haciendo. Es un trabajo de interpretación y es un trabajo de aprendizaje. Es el trabajo propiamente de reflexión que hacemos a través de la evidencia. Entonces miramos nuestra fotografía, la fotografía en la que vemos a los niños y las niñas disfrazándose, y decimos, lo que se enseña y se aprende en la educación inicial se realiza a través de las actividades rectoras. Muy bien, es lo que nos muestra la foto y es lo que nos permite dar respuesta a la pregunta que nos orienta. O tenemos nuestra descripción muy detallada de la acogida que realizamos con los niños y las niñas cuando llegan a nuestras unidades de servicio, y entonces decimos, esta narración lo que me permite aprender, reconocer, es que los niños y las niñas aprenden en la educación inicial a ser afectuosos entre ellos y a recibir afecto de los adultos que son significativos para ellas y para ellos. Interpretar significa que le asignamos un significado a la evidencia que hemos definido que integra el registro. Entonces la experiencia de observación se da en estas 5 fases.